Muy bien, en este video vamos a revisar el uso de el variograma modelado y la estimación del variograma modelado utilizando ISATIS. Ya a esta altura tenemos que tener definido lo que es el variograma experimental. Como recordatorio, eso lo vemos en en Statistics, aquí en el EDA. Y seleccionamos nuestros datos y aquí en variogramas, am, que no es justamente eso, es... ah, aquí. Ahí tenemos deberían tener un variograma más o menos de ese estilo. Lo que tenemos aquí es un variograma omnidireccional con los parámetros con 20 metros del valor del paso y una distancia máxima de 200 metros. Am, Habíamos conversado acerca de la definición de los variogramas multidireccionales, que tenemos este de aquí, y habíamos conversado también acerca de cómo los diferentes variogramas, si yo defino más direcciones regulares, estas de acá, se obtiene que en la horizontal, que son estos variogramas que están aquí, el verde oscuro, verde claro y rojo, más o menos tienen un comportamiento similar. El rojo tiene este pic ahí medio extraño, pero más allá de eso, el comportamiento es más o menos similar. Todos tienden además a la misma, todos tienden a la meseta. Más o menos todos tienen el mismo alcance. La único que cambia es el azul, que es el variograma vertical. Por lo tanto, habíamos quedado en un variograma omni horizontal, que en este caso es un variograma para la dirección horizontal, que es este de aquí, más el variograma vertical, que es este de acá. Podríamos definir en el variograma horizontal, cambiarle un poquito el valor del paso para ver si alcanzamos o vemos algún comportamiento mejor del variograma. En general no se ve un mejor comportamiento. Am, Tenemos esto que más o menos se comporta de esta manera, lo podemos dejar de esa forma. Y el variograma horizontal lo dejamos, el vertical, perdón, habíamos definido un paso de 12 metros. Em, ya entonces lo que nos queda ahora es poder definir el... Bueno, habíamos conversado también acerca de todos los temas, todo el concepto de anisotropía asociado a esto. Aquí tenemos una anisotropía general, una anisotropía generada por mi variograma horizontal y el comportamiento de mi variograma vertical, que tienen diferentes comportamientos. En la horizontal vimos que no existe anisotropía porque todos los variogramas horizontales más o menos vimos que se comportan de la misma manera. Por lo tanto, tenemos una anisotropía generalmente, una anisotropía generada por el variograma, eh, por los datos en la vertical. Con esto, nosotros podemos definir a continuación nuestro variograma modelado. Para hacer eso, nos vamos acá abajo y ponemos Model Fitting. Seleccionamos aquí la curva y vemos que se nos crean nos aparecen estas curvas continuas. Y aquí tenemos que definir eh, los, eh, los modelos de variogramas que vamos a utilizar. En el fondo, aquí lo que estamos haciendo es ajustar la curva de variogramas, que es esta línea continua, la tenemos que ajustar a nuestros variogramas experimentales, que son estas líneas discontinuas. Y esas líneas continuas, este botón aquí en Fitting, esas líneas continuas están definidas a partir de modelos de variograma. En la presentación, eh, en la presentación pueden ver que existen diferentes modelos de variograma.
nosotros vamos a trabajar principalmente con estos tres, el efecto Pepa, el esférico y el exponencial, pero existen bastantes otros. De hecho, aquí nos vamos a la parte donde dice manual y fíjense que en los tipos de estructuras tenemos todos estos modelos posibles de poder ajustar. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar simplemente con el exponencial, el esférico y el Pepa, está acá definido. Pero como pueden ver en la presentación y en los textos que les envié, existen bastantes otros también. Cada uno de estos modelos de variograma tiene un cierto comportamiento em, que lo vamos a ir viendo a continuación. Entonces, lo primero es definir um, un modelo de efecto Pepa. El modelo del efecto Pepa, el efecto Pepa puro, corresponde simplemente a un valor constante. ¿Bien? Si vemos la definición matemática, vemos que el variograma de efecto Pepa en este caso vale 0 en h igual 0, o sea, aquí es discontinuo en el origen, y es constante a un valor c para cualquier otro caso. Entonces vamos a tener que ajustar el modelo de variograma. En este caso voy a dejar esto en 0 por mientras. Y vemos que solamente tenemos un aporte del efecto Pepa. Y a medida que nosotros subimos el efecto Pepa, vamos a tener un valor constante. Disminuimos el efecto Pepa y tenemos menor valor constante. Claramente este modelo de efecto Pepa efecto Pepa puro, no nos entrega un modelo adecuado para nuestras curvas de variograma. Por lo tanto, tenemos que aplicar algún otro modelo. Por el momento, vamos a quitarlo, vamos a dejarlo en 0 también, y vamos a ver simplemente el siguiente modelo, que es el modelo esférico. El modelo esférico, voy a agregarle modelo esférico, vuelvo a la presentación, está definido con esa ecuación, en donde tenemos un valor del alcance y un valor de la meseta, ¿ya? Que son conceptos que también vimos en la definición del variograma experimental. Entonces, si volvemos a nuestro programa, vemos que más o menos el alcance deberían ser alrededor de 60 metros, que es donde esto llega al alcance. Fíjense que el vertical no llega a la meseta. Eso lo vamos a discutir después, pero tenemos que el horizontal sí llega y llega más o menos como a los 60 metros. En ese caso, lo que vamos a hacer es, eh, para efecto del ejercicio, le voy a quitar esto por mientras, la anisotropía, eso lo vamos a ver después. Entonces vemos que la meseta debería ser del orden de 0,42, que está más o menos por aquí, y la, el alcance o rango debería ser del orden de 60 metros. ¿Ya? Ahí uno puede ir ajustando, ¿no? No son 60, en verdad son 70, no es 0,42, quizás es 0,405, me pasé 400, 415, ahí. Recuerden que ahí el valor de la meseta debería coincidir con mi varianza experimental, que en este caso es este valor, 0,4159. Y el alcance, más o menos 70 metros, aún así vemos que el ajuste no es tan bueno tampoco. Se ajusta mejor que el caso anterior, pero no es tan bueno. Y vamos a ver el tercer caso, que es el caso de la, el modelo exponencial. Seguimos con la misma meseta, el mismo alcance. Fíjense que con el mismo alcance tenemos un ajuste bastante bueno. Podríamos ajustar un poquito más. 0,65. Vemos que se ajusta bastante bien. Se ajusta bastante bien a la curva roja, pero recuerden que tenemos que asignarle o ajustarle a la curva azul también. Ya, pero en principio tenemos que ese tipo de comportamiento ajusta bastante bien.
La, el variograma exponencial está definido por esta ecuación que está aquí, ¿ya? Que se puede definir tanto como alcance práctico o como el alcance, em, donde el alcance práctico corresponde a la distancia para la cual el variograma llega al 95% de la meseta. Entonces, si nos vamos aquí, el alcance es 65 metros, que debería ser por acá, 65. Y vemos que claramente no estamos llegando aquí a la meseta, pero es al parecer el 95% de la meseta, que es 0,42. En 0 tenemos 50, más o menos 60 aquí, 65, y aquí tenemos el alcance práctico. Entonces la definición del variograma exponencial para el ajuste es a través del alcance práctico, que es este de aquí. ¿Ya? Cada comportamiento de variograma lo que va a hacer es, en el fondo, representarme el cómo varían mi variable en el espacio. Entonces, eso es lo que trata de mostrar la imagen que tenemos aquí a la izquierda. Tenemos que el variograma experimental, perdón, nuestro variograma modelado exponencial, más o menos representa una cierta continuidad espacial. En este caso tenemos nuestro modelo esférico que representa otro comportamiento espacial, que más que nada esto es como en la continuidad de mi variable en el espacio. Y esto es principalmente a través de los valores a pequeña distancia. Fíjense que el variograma esférico es mucho más recto en las cortas distancias que en el caso del exponencial, que es un poquito más curvo. ¿Bien? Ahí está. En el caso del modelo del efecto Pepa, lo que tenemos es una continuidad un poquito, lo que está representando es la aleatoriedad presente en mi variable a través eh, eh, de este efecto Pepa. El efecto Pepa lo que me está representando es una varianza no es. Entonces es cómo varía o cómo es la variabilidad de mi variable en las cortas distancias. Si tenemos un efecto Pepa, si tenemos un valor de efecto Pepa, en este caso 0,4, lo que estamos diciendo es que hay una varianza intrínseca asociada al comportamiento de nuestra variable en las cortas, a través de la distancia. Y esto está reflejado en el fondo como este comportamiento más errático o aleatorio de mi variable. Em, por supuesto, lo que podemos hacer también es ajustar eh, diferentes sumas de estructuras asociadas a nuestro modelo. Entonces, por ejemplo, yo puedo ajustar un efecto Pepa más un exponencial. Entonces voy a agregar Pepa. Fíjense que a medida que yo aumento el valor del efecto Pepa, esto va a ir aumentando, va subiendo, justamente porque voy a tener un, eh, un variograma, estoy sumándole una constante a mi variograma modelado. Pero como yo le sumé un cierto valor y mi variograma tiene que llegar a la meseta, a mi varianza experimental, que es este de aquí, yo le resto, aquí cuánto le sumé, 0,032. Aquí tengo que restarle 0,032, por lo tanto debería llegar a 0,339, algo así. Poquito menos, 0,388, puede ser, algo por ahí. Ya aquí uno puede ir ajustando. Y tenemos el valor del exponencial, que quizá ahora en vez de 65, el alcance son 70 metros. Vemos un ajuste un, poquito mejor. Un 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 poquito mejor
Ya, pero yo también podría, por ejemplo, agregarle una segunda estructura. Entonces aquí agregarle, por ejemplo, un esférico. Y vamos a agregar un esférico que si se fijan, olvidemos de este número, voy a poner en cero. Si se fijan, eh, en mi variograma experimental, al menos en el horizontal, tenemos que hacer un cierto quiebre aquí del comportamiento de mi variable. En este caso, el variograma experimental. Entonces podemos definir una primera estructura, que voy a hacerlo al revés, voy a hacer un esférico aquí y un exponencial acá. Entonces un esférico aquí, que suba más o menos hasta 0,3, que estamos partiendo de 0,032, entonces aquí hay que partir desde 0,27 quizás. Y luego vamos a sumarle lo que nos falta, que en este caso para llegar a 0,42 sería sumarle 0,1, al parecer 0,12. 0,12. Fíjense que tenemos el alcance de 1000, por supuesto que eso es demasiado. Aquí deberíamos tener un alcance de, voy a ponerle 80 metros. Y el otro alcance debería ser de más corto, ¿no? Debería ser un alcance como de 30 metros. De 30 metros. Fíjense que como ahí se está generando la curva. Tenemos un alcance de 30 metros, que aquí estoy medio pasado. Y después se genera este quiebre. Entonces esto ahora lo vamos a bajar un poco para que este quiebre se genere más abajo. Y este lo vamos a aumentar, ¿no? Para que llegue a la meseta experimental. Vamos a quizás aumentar el alcance, el primer alcance. En vez de 30 metros le vamos a poner 50 metros. Y el otro le vamos a poner un poco más de alcance, yo no sé, 120 metros. ¿Ya? Y aquí la idea es un poco ir ajustando para que nuestra curva ajuste justamente a nuestra curva modelada, ajuste a nuestro variograma experimental. Yo aquí voy a ir ajustando. La verdad, un esférico y un exponencial al parecer no es de lo mejor. Creo que aquí lo que podría calzar mejor son dos esféricos. Voy a quitarle un poco el alcance de acá. em, y voy a quitarle un poco el alcance de acá. Aquí podríamos bajarle un poquito a esta meseta y sumarle a esta de acá. Lo menos quizás. Más o menos. 0,23. Ya podría ponerme 0,35. Podría ponerme ahí más fino en el ajuste. Ahí está bastante bien. Lo que podríamos hacer es sumarle un poco el efecto Pepa. Quitarle un poco a este. Un poco menos. Todos. Me pasé de nuevo. 18. Sensible. 19. Por ahí va la cosa. 95. Le podemos agregar un poquito más de alcance a este, para que se nos mueva esta primera parte de la curva. Y le agregamos un poquito más de alcance a este. Y por ahí puede ir la cosa. Ya, aquí lo que hemos estado ajustando es justamente la curva. Que lo importante es que se ajuste aquí, a las cortas distancias. Ya no importa lo que pase más adelante. Sobre todo aquí en la meseta.
Pero la corta distancia el ajuste requiere ser bastante, hacerlo lo mejor posible. Pero aquí lo único que hemos ajustado es nuestro variograma eh, horizontal. Nos falta el vertical y para eso se ajusta, se selecciona el modelo de anisotropía. Y fíjense que al momento de seleccionar la anisotropía, ahora las direcciones son tres. ¿Ya? U y V corresponden, recuerden, a las direcciones horizontales y W corresponde a la dirección vertical. Las horizontales tienen que ser iguales porque tenemos solamente un variograma horizontal, mientras que el variograma vertical tiene que ser distinto porque tenemos un alcance mucho mayor. Fíjense, el alcance debería llegar hasta por acá. En ese sentido, lo que vamos a hacer ahora es al variograma vertical darle un mayor alcance. Ponerle 100 metros, por ejemplo. Aquí otros 100 metros también. Bien, ahí nos queda un poquito corto. Quizá hay que agregarle 200 metros. Aquí. Como que por ahí va la cosa. Ahora estamos quedando un poquito arriba. Entonces, vamos aquí bajar un poco el PEPA que habíamos ajustado. Quizás por ahí. Quizá un poquito menos. Vamos a quitarle un poquito de alcance. Quizás por ahí. Por ahí. Y en la vertical aquí, en la horizontal, también le vamos a quitar un poquito de alcance. 30 metros. Vamos a hacer un poquito menos, 25 metros. Ahí va la cosa. Fíjense que aquí el cambiarlo o no cambiarlo da lo mismo porque es un mismo valor. Y a este en vez de 90 metros le ponemos 80. 80 metros. Insisto, cambiar este da lo mismo. Lo hago por mantener los mismos valores. Ah, y tengo que aumentar el valor de la meseta, que en este caso quizás sumarlo a 2. No recuerdo cuánto le disminuía la meseta. 22 por ahí. 15, 2, pongámosle 2. Am, le agregamos un poquito de alcance a esta curva para que se mueva un poquito a la derecha. En vez de 80 le dejamos 85. Perfecto. Y a esta en vez de 25, quizás le ponemos 28. Y ahí más o menos podríamos ajustar la curva. Aquí uno puede hacer otras cosas, no sé. Aquí no hay un modelo único. Ahí uno puede ajustar bastante dependiendo al gusto del consumidor. En vez de un esférico, yo podría poner un exponencial, por ejemplo. Y de hecho, un exponencial está bastante mejor. Y aquí en 30, y aquí le ajusto 31. Aquí yo estoy ya, pero mañoseando con el ajuste. Y aquí está perfecto. Y aquí en vez de 150 sí debería agregarle un poquito más de alcance. 180, 200, ahí, 200 metros. Y yo creo que con esto está bastante decente mi modelo de variograma. Una vez que estamos conformes con esto, cerramos y guardamos. Save. Modelo de variograma del cobre. Save. Y con eso ya tenemos nuestro modelo de variograma para hacer el crijín. Existen otras formas de ajustar, por supuesto, que cuando yo hago el fitting está la opción automática que no se la recomiendo. O sea, como primer paso está bastante bien, que poder hacerlo automático y después ir ajustando posterior a eso. El modo automático suele hacerme un... Bueno, mi modelo ya lo tengo ajustado, entonces
Si se fijan aquí el modelo automático me va a cambiar ese es el ajuste automático. Entonces, en este caso es bastante malo. Ojo que si lo hacen, se les borra lo que tienen. Entonces, para cargar su modelo, ponen load y ajustan su modelo. Y la otra opción es usar el Interactive Fitting Mode, que ustedes pueden ir aquí ajustando su modelo de manera a mano sin ningún tipo de problema. ¿Ya? Bien. Am, Eso sería para el caso del variograma modelado. Algunas notas, consideraciones al final. Lo que uno busca es modelar anisotropías sencillas. Eh, en general no se usan más de dos o tres direcciones principales. En este caso nosotros usamos dos, una horizontal y la vertical. Es muy raro tener más de tres direcciones. O sea, a lo mejor teniendo una beta, donde están las direcciones bien definidas, pero en nuestro caso, eh, con incluso una dirección, cuando es caso omnidireccional, también podría ser. Aquí nosotros no modelamos un caso omnidireccional porque justamente el variograma vertical tenía una variación bastante importante con respecto al variograma horizontal. Em, El variograma experimental es poco confiable para la distancia grande, por eso, como les comenté en algún momento, la idea es poder hacer el ajuste no pasándose a la mitad del diámetro. ¿Ya? En este caso, estábamos usando la distancia máxima de 200 metros. Las distancias pequeñas son las más importantes, lo que les dije, tratar de ajustar lo mejor posible a las distancias cortas del modelo de variograma. Em, Desconfiar de los procedimientos automáticos. Es un trabajo interactivo, ¿ya? Que es más o menos lo que estuve haciendo aquí, ir probando los ciertos valores, a no ser que uno ya cuando tiene el ojo un poquito más entrenado, por supuesto, el ajuste suele ser un poquito más fácil. Y, cosa importante, no existe un modelo único, ¿ya? Cada uno puede tener un modelo diferente y ajustar relativamente bien el modelo de variograma y quedarse con esa opción. Lo importante aquí es justificar de buena manera el tema de las anisotropías, em, y ajustar lo mejor posible el variograma a esas anisotropías. Y por último, un tema importante, porque yo ajusté forzosamente mi modelo de variograma a la a la varianza experimental, que era la línea continua, a esta de aquí, em, va- mm, inde- quitándome este ruido de encima. Y esto es importante porque lo que uno tiene que hacer es que la recomendación es que si se cumple la estacionariedad de orden 2, que esto tiene que ver con que mi variable, em, tanto la esperanza como la covarianza existen y son invariantes por traslación, aquí es lo que está descrito acá abajo. Si se cumple esto, que en general se suele cumplir, salvo que se tenga algún tipo de modelo con deriva o algún modelo un poquito más complejo, que no va a ser nuestro caso. Y el tamaño del terreno es tres veces el rango, es decir, que si tengo un tamaño del dominio que, como dice ahí, tres veces el alcance de nuestro variograma, fíjense que nuestro variograma tiene un alcance el horizontal de 80 metros, 3 por 8, 240 metros. Y el dominio, ¿se acuerdan que es de 600 por 400? ¿Ya? Por lo tanto, se cumple en la horizontal. Entonces se ajusta el variograma a la meseta, forzosamente. ¿Ya? Esto es importante para la estimación por Kriging porque el ajustar el variograma a un valor distinto del valor de la meseta de la varianza experimental tiene una implicancia importante en los resultados de la estimación del error de Kriging, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante.
en otro de los videos. Así que esa es la recomendación para que lo tengan presente. Bien, eso sería por el momento. Ahora nos vemos a continuación para comenzar con lo que es la estimación a través del CRIGIN.